Somos Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero. Es la 1:28 de la tarde. Recibimos una semana más a los administradores de fincas colegiados de Sevilla con cuestiones de su interés, con soluciones a las preguntas, que es lo más importante, y también con temas de actualidad. Nos acompaña hoy Juan Luis Carrión, que es vocal cuarto del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Juan Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer estar aquí. Bueno, antes de entrar en materia, importante, hay novedades que atañen a todas las comunidades de propietarios porque está prevista la supresión, ojo a esto, de la segunda convocatoria de las juntas de propietarios dentro de poco. ¿Cuándo se puede dar esto, Juan Luis? Pues a ver, contextualizo un poco la cuestión. Mira, meses atrás se ha aprobado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y ha pasado al Congreso en busca de obtener el apoyo unánime de los grupos en este último. Uh-huh. Hasta ahora todos los grupos parlamentarios han estado de acuerdo, han votado a favor, lo cual en los tiempos que convendréis conmigo que los tiempos que corren un hito. No es lo habitual, ¿no? Entonces, precisamente por ello todo nos hace pensar que bueno, pues que esto va a salir adelante, que se obtendrá también en el Senado esta mayoría. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, pues si va todo muy bien, podría estar esto listo antes de verano. Uh-huh. Si va todo dentro de una normalidad, llamémosle normalidad habitual parlamentaria, pues podría estar antes de final de año. En cualquier caso, pues entendemos que es una buena noticia. Una buena noticia, quiero decir, yo por mi experiencia sé que la gente siempre llegaba a la segunda, ¿no? Claro. Ahora, ¿no? Nunca llegaba a la primera, pero ¿esto qué repercusión tiene para que efectivamente haya provocado incluso todo este consenso parlamentario? Pues mira, ¿por qué decía esto de la buena noticia? Porque principalmente es una cuestión de pragmatismo y de operatividad realmente, ¿no? Al final es una cuestión que se reduce a ello, ¿no? Estamos hablando de media hora perdida, a efectos prácticos, sí. Media hora perdida entre la primera y la segunda convocatoria, que es lo que está estipulado, ¿no? Si bien es cierto que en primera convocatoria se pueden alcanzar acuerdos válidamente, siempre y cuando haya mayoría simple, es decir, lo que comúnmente llamamos la mitad más uno. Claro, no es menos cierto que, y yo lo pongo yo como ejemplo, pues como muestra un botón, yo en 25 años que llevo yo asistiendo aproximadamente a reuniones, puedo contar con los dedos de una o de las dos manos, como mucho, las que se han celebrado en primera convocatoria. Luego, entonces, pues realmente, claro, cualquier comunero, pues entiende o prefiere, yo entiendo que prefiere estar en su casa o dando un paseo o haciendo alguna cuestión en lugar de estar allí. No, es que si ha sido una vez a la primera convocatoria y espera media hora, pues ya para la siguiente vas a la segunda. Efectivamente. Es válido, es legal, se pueden convocar se pueden celebrar en primera convocatoria si concurre la mayoría que he citado. Pero realmente, ya digo, le he puesto ese ejemplo, no es lo que sucede habitualmente. Bueno, en definitiva, ahorro de tiempo para todos, para los comuneros y también seguramente para los administradores de fincas colegiados. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Comenzando con el correo electrónico que nos envía Esteve, que dice: buenas tardes, mi administrador me dice que todo lo que sea de máxima prioridad para la comunidad no necesita junta de propietarios, sino que solo tiene que consultarlo con la presidenta, en este caso, de la comunidad. Y se pregunta Esteve si eso es así y quién determina lo que es precisamente eso de máxima prioridad. Será una cuestión, entiendo, que igual la tenéis que afrontar en más de una ocasión, ¿no? Hombre, y tanto, sí, es una pregunta muy interesante que tiene sus matices, ¿no? De entrada, decir que el presidente o presidenta es, a todos los efectos, el representante legal de la comunidad en juicio y fuera de él. Y el órgano soberano para tomar cualquier tipo de decisión que refrende estas cuestiones es la Junta de Propietarios. Por lo tanto, eso ya partiendo de esa base y respondiendo a la pregunta, ¿qué es o qué no es de máxima prioridad? Pues eso lo marcan los criterios de prudencia, de razonabilidad, me explico. Es evidente que no es lo mismo un posible desprendimiento de la fachada que pueda afectar a la seguridad de un comunero, de cualquier viandante, que por ejemplo, por ejemplo cambiar los buzones o cambiar el mármol del portal. Pues no son cuestiones, creo que se puede entender, ¿no? Que es lo que realmente es prioritario y no. Y la ley lo que distingue, o donde podríamos entrar a distinguir entre reparaciones urgentes, reparaciones ordinarias y reparaciones extraordinarias. Uh-huh. Las urgentes son las que no precisan de una junta de propietarios, puesto que pueden afectar a la habitabilidad, a la seguridad, a lo que fuere, y entonces hay que hacerla. Eso sí, hay que tomar esa decisión, hay que llevarla adelante, pero hay que inmediatamente, lo antes posible, ratificarlo en una junta de propietarios, dar debida cuenta de lo que ha ocurrido y por qué se han acometido las actuaciones que se hayan iniciado, y dar debida cuenta a la junta de propietarios para que ratifique
o en su caso revise lo que se ha llevado adelante, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora un mensaje que nos han enviado sobre cuánto vale el voto de un presidente de comunidad. Hola, buenos días. Verás, me gustaría saber si tiene el presidente de la comunidad voto de calidad en las juntas o no. Y en caso de empate, ¿cómo se debe actuar? Gracias. Voto de calidad, o sea, que el voto del presidente valga más. Valga doble, valga como, doble, como el del alcalde, por Claro. ejemplo, que vale doble, ¿no? En caso de empate. Bueno, pues aquí en la ley no existe el voto en la ley horizontal, que es la que regula las comunidades de propietarios, no existe el voto de calidad. Por lo tanto, la respuesta a eso es clara. No existe voto de calidad, el voto del presidente o presidenta no tiene ese voto. Ahora bien, la segunda parte ya es algo más compleja. ¿Qué hacer en caso de empate? Bueno, pues como cuestión... En la ley horizontal, si le quieres llamar como cuestión troncal, estamos hablando de las dobles mayorías siempre. Para que un acuerdo sea válido tiene que obtenerse una doble mayoría tanto de votos como de cuotas o coeficientes de participación. Entonces, cuando hay un empate, no se da esa doble mayoría, que es un requisito imprescindible para llevarlo adelante. Entonces, hay que acudir al artículo, en este caso, el 17.7, que nos dice que cuando la mayoría no se pudiera lograr por los procedimientos establecidos en los apartados interiores, los que acabo de citar, mayorías dobles, pues el juez a instancia de parte, deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda junta y oyendo en comparecencia a los contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de 20 días contados de la petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de las costas. Es decir, que tendrá que determinar la autoridad judicial si la mayoría, que se puede, porque puede tener un empate de votos, pero no de coeficiente. Claro. Es raro que todas las viviendas tengan exactamente la misma superficie y el mismo coeficiente. Entonces, un juez tiene que determinar, oiga, pues dese por válida al menos que hay una mayoría de coeficientes, dese por válida o no. En fin, se tiene que determinar. Ahora, también debo decir que es un método válido para deshacer un empate, pero es un método lento, costoso, claro, y farragoso, ¿no? Más vale mejor diálogo. convence a uno. Sí, más vale, para cambiar el más voto. vale el diálogo. Correcto. Bueno, vamos a terminar con un mensaje, no el de Fernando, que es un poquito más largo y nos queda poco tiempo, pero sí el de Juan Francisco, que nos dice lo siguiente. He leído una noticia que dice que para la limitación de los pisos turísticos el Supremo recuerda que debe quedar clara en los estatutos de la comunidad. Y se pregunta Juan Francisco cómo se debe dejar claro para que luego no haya problemas. ¿Cómo se debe dejar claro? ¿Cómo se deja claro esto? En los estatutos. Eso es en lo los que estatutos. preguntas, ¿eh? Bueno, claro, en los estatutos es que haya una mención, un artículo concreto que diga, oiga, mire usted, está expresamente prohibida el desarrollo de actividades, en este caso podemos llamarle comerciales, en las viviendas, que son los pisos turísticos, como se pueden entender. Si existe esa expresión, esa limitación concreta, ese artículo concreto, pues podemos acudir a ello, pero tiene estos sus matices. Hay que matizarlo porque ha habido recientemente una sentencia del Supremo que te dicen, bueno, que puedes llevar adelante la prohibición de los pisos turísticos, aun cuando suponga la modificación del título de los estatutos con otras mayorías cualificadas de 3/5, pero eso es para otra cuestión a desarrollar con más detenimiento. Bueno, pues como decimos siempre, para no tener problemas, lo mejor es tener un asesor de fincas colegiado, que también se encargan de estas cosas, se lo explican en condiciones, realizan este tipo de trámites, si es que su caso es el caso de su comunidad, a la hora de limitar la actividad de los pisos turísticos en su comunidad. Bueno, la pregunta de Fernando Fuentes la contestamos dentro de un par de semanas en una nueva visita de los administradores de fincas colegiado. Juan Luis Carrión, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.